Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de nuestra ciudad, de esta preciosa ciudad de Toledo y de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Para ello tenemos hoy con nosotros a alguien que sabe mucho de Toledo. Tenemos con nosotros al archivero municipal, a Mariano García Ruy Pérez. Bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Bueno, vamos a hablar, aparte de que eres el archivero y podemos hablar aquí de muchísimos temas, vamos a empezar por uno que acabáis de presentar en el Ayuntamiento de Toledo, que es en colaboración con el servicio, con Unauto, con la empresa Unauto, que es la que lleva el servicio de autobuses. Cuéntanos esta relación tan poco habitual. Este proyecto que se presentó ayer estará accesible al público el día 8, es decir, el próximo lunes, y la idea partió de la necesidad de exponer a toledanos que no tienen acceso a los recursos digitales, a las webs, a las redes sociales, a internet, sino a muchos usuarios de autobuses ya mayores, o que simplemente van sentados, contemplando, darles otra manera de ver la ciudad a través de las propias pantallas de los autobuses, sin necesidad de acudir a internet. La idea fue propuesta a Juan José Pérez del Pino, que es nuestro concejal de movilidad. Yo soy usuario de los autobuses, como muchos toledanos, y le comenté, digo, Juanjo, al margen de internet, al margen de nuestra propia web, que es una web, como bien sabéis, muy potente, con muchísimos recursos y que estamos continuamente incrementando, ¿por qué no utilizamos esas pantallas en las que la información que se da son las de las rutas y bueno, si hay alguna incidencia que nos lo refleja un auto, ¿por qué no utilizamos esas pantallas para exponer elementos patrimoniales, documentales, bibliográficos o fotográficos para que la gente admire aún más su ciudad, ¿no? Y Juanjo dice, le pareció una idea magnífica y dice, pues me parece bien, dice, no hay ningún problema, dice, ¿y cómo podemos empezar? Y digo, pues el recurso más fundamental, el que tiene una lectura universal, el que no necesitas hacer gran esfuerzo es la fotografía. La fotografía todo el mundo la entiende, te puede gustar o no te puede gustar, y sobre todo una fotografía que hace referencia a nuestra ciudad de Toledo. Y me comentó, ¿por qué no empezamos con la calle Comercio, que vamos a hacer ahora una actuación? Todo esto fue antes de empezar las obras. Dice, ¿puedes hacer una selección? Y yo le comenté, sin ningún problema, porque de la calle Comercio podemos tener miles de fotos, miles, y no es algo... Estamos hablando que el Archivo Municipal de Toledo puede tener centenares de miles de fotografías de la ciudad de Toledo. Y digo, hacemos esa selección. Digo, lo que vamos a hacer es una selección intentando detenernos más en aspectos en el que reflejen la evolución viaria de la propia calle, es decir, las obras que hayan podido haber, para que la gente entienda que eso que está haciendo ahora el ayuntamiento es algo que se ha hecho en anteriores ocasiones y que además es una necesidad. Aquí obviamente lo que teníamos era que documentar ese proceso, documentarle a través de los documentos textuales y también de los documentos fotográficos. Para ello contamos con la ayuda de Rafael Juan del Cerro Malagón, un historiador magnífico, una bellísima persona que todo el mundo conoce en la ciudad de Toledo, con sus Vivir Toledo, sus reportajes que publican en el ABC, por ejemplo, y con la ayuda de Rafa empezamos a estudiar y documentar esos procesos que afectaron a la calle Comercio. Lo primero que tienen que saber los toledanos es que el empedrado tradicional de nuestras calles es algo que surge en 1502. Hay una real provisión que conservamos original en el archivo de Fernando el Católico, en la que dice que para evitar los lodos e inmundicias que hay por las calles de la ciudad, se empiedren. En un principio pensaron en hacerlo con ladrillo, pero vieron que el ladrillo no daba resultado y ya se adopta el que sea con canto redondo, con lo que es la piedra redonda que todos hemos conocido. Ese proceso de empedrado fue afectando a muchas calles, pero siguieron manteniéndose plazas y calles con tierra, o sea, eso era habitual. Imaginemos lo que eran las calles de la ciudad de Toledo, empedradas o no, con el continuo tráfico de personas, con una red de saneamiento deficiente, con muchos animales. Ahora pensamos en los excrementos de los perros y en la actitud incívica de algunos, no, obviamente cada vez son menos ciudadanos que no eliminan o que no quitan esos, pero en el siglo XVI y XVII estamos pensando en bueyes, en mulas, en caballos, estamos hablando de cerdos, de todo tipo, porque en la ciudad, por ejemplo, había cerdos de San Antón, los que criaban entre todos los vecinos, que estaban libres por la ciudad, con sus excrementos. Esos excrementos los cogían los hortelanos y los utilizaban había un reciclaje continuo. Entonces, el empedrado se utilizó, este empedrado tradicional que se ve en muchas calles toledanas, todavía en las zonas más apartadas, se utilizaba fundamentalmente para facilitar el tráfico de los animales que a través de con sus herraduras y con sus cascos tenían que hacer fuerza, sobre todo cuando llegaban a
algún peso. Estamos hablando de carretas tiradas por bueyes o por mulas. Con estas cuestas el canto les permitía hacer presión y poder avanzar. Llamativo fue ese sistema de empedrados hasta que la ciudad de Toledo, como una innovación, hacia 1838-40, un corregidor dice: oye, vamos a poner aceras. La ciudad no tenía aceras, es decir, el empedrado empezaba en el límite de la casa hasta el otro, toda la calle estaba empedrada sin aceras. Las primeras aceras que se construyen, las primeras aceras son en la calle Comercio, y esto ocurre en 1838-40. Después, unos años después, sobre todo entre 1864 y 1866, se construyen aceras en otras calles del casco histórico. Y el empedrado, el arreglo del empedrado era continuo, porque había empedrados en la plantilla municipal, empedradores. Es decir, personas que salían. ¿Y dónde estoy el agujero hoy? Porque era muy fácil que se removiera. Nos pasa con los adoquines, imaginemos lo que era con los cantos redondos, ¿no? Entonces era muy fácil que eso se deformara y había que estar continuamente arreglando. Recordemos que el canto redondo, ahora nosotros que vamos con... es incómodo de andar, ¿no? Sí. Si vamos con silla de ruedas o vamos con un carrito a los niños, imaginaos el traqueteo. O sea, no era fácil andar, pero buscaba sobre todo eso. Tampoco es fácil de limpiar. Buscaba, ya os digo, que intentar que los animales, la tracción fuera mejor para el transporte de mercancías. ¿Qué ocurre a principios del siglo XX? En 1905-6 está documentada la primera llegada de vehículos de tracción mecánica, de coches aquí a la ciudad de Toledo. Hay una foto famosa de Alfonso XIII. Bueno, pues cuando ya empiezan a ser sustituidos los animales de carga por los vehículos de tracción mecánica, se ve que hay que hacer un cambio. Eso es porque esos empedrados para los coches y los autobuses no era lo más adecuado. Entonces empiezan a adoquinar. Es un proceso que se dice en otras ciudades, pero también en Toledo. Y la primera calle que se adoquina, de nuevo, es la calle Comercio. Y es el tramo, un tramo concreto de la calle de Comercio, y esto estamos hablando de 1908-9. A partir de ese periodo, en el que se ponen adoquines y se sustituyen los cantos rodados, o sea, las piedras, después de la calle Comercio, afecta a otras calles de la ciudad, también de la zona del casco, las más cercanas y las más transitadas por vehículos, por coches. Este proceso se va a mantener hasta que en 1960 el ayuntamiento aborda unas obras generales de abastecimiento y de mejora del alcantarillado, y la calle Comercio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, todo el circuito se levanta. Esa y otras muchas. Hay fotos que hemos recogido en las que está documentado ese proceso. Se ponen nuevos adoquines, las aceras se rebajan, porque antes se había delimitado muy bien en las aceras lo que era el paso de las personas del paso de vehículos. Y en 1960 es lo que hemos estado viendo hasta hoy día. Todavía hay tramos de la calle Comercio en lo que vamos ahora, que todavía no las han arreglado, están en Hombre de Palo iniciando hoy, y ese es cómo era la calle en 1960, con parches por cualquier contingencia que haya podido haber con posterioridad. Es decir, que ahora el ayuntamiento ha afrontado el proceso de mejora de ese vial, de esa calle, y el anterior proceso había sido hace 60 años. Bueno, pues lo que hemos pretendido con las fotos es documentar eso, fotos. Hemos cogido 50, podríamos haber cogido muchas más, pero hemos cogido 50, desde la primera foto que tenemos clara, en la que se vea sobre todo el tipo de suelo, que es 1864, que es de un fotógrafo francés, se llama Ernest Lamy, y llegamos hasta el 2020. El 2020 lo que pusimos fue, hay 3 fotos ya de los obreros trabajando, los operarios, en Hombre de Palo. Este era el primer proyecto, pero con la Filomena lo que hicimos fue sustituir la última y poner una fotografía de la calle Comercio Nevada. Por lo tanto, ya nos vamos al 2021. Son esas 50 fotos que ahora solo se podrán ver en los autobuses. Luego ya las subiremos a la web, y esta explicación que os he dado de una manera mejor estará con un texto escrito. Y bueno, pues estas 50 fotos son de distintos fotógrafos. En los últimos, desde 1960 hasta el 2021, lo que hemos recogido son fotos no tanto de la calle, del asfalto, sino fotos que nos recuerdan determinados acontecimientos en las que la calle del Comercio ha sido más protagonista. Una de ellas es la de la manifestación de defensa del río Tajo, con Juan Ignacio de Mesa a la cabeza, durante esa corporación, que fue una manifestación muy, muy conocida y muy recordada. Fotos de la avenida del Papa Juan Pablo II aquí a la ciudad, con el lema famoso de Totus Tuus, que esas son fotos de Enrique Sánchez Lubián. Y luego también Rafael del Cerro nos ha dejado algunas fotos del 2005-2010 que él ha hecho, en la que se ve gente
pasando por la calle Comercio, porque lo que queremos es volver a ver nuestra calle Comercio como la hemos visto siempre, es decir, que tengamos problemas para pasar. Eso, porque tengamos que pararnos porque hay alguien o un grupo, ese es el Toledo que todos queremos y que añoramos, aunque en determinados momentos el turismo, yo siempre he pensado que el turismo, en el caso de la ciudad de Toledo, es como el maná que llegaba del desierto y del que nos habla la Biblia. Sin ese maná, sin esos turistas que nos llegan, la ciudad languidece. Y estamos deseando volver a la normalidad. La idea es, cuando podamos tirar las mascarillas, como hacen los cadetes en las películas americanas, que los tiran así, cuando podamos tirar las mascarillas al aire, pues que esta calle, que es una especie como la arteria principal de la ciudad, esté preciosa, esté radiante. Con mucho sufrimiento los vecinos de la ciudad y todo, pero bueno, pues vamos a intentar, es una manera de decir la vida sigue, Toledo sigue, esta ciudad por la que han pasado, comento Felipe II, Carlos V, yo qué sé, pues volverá a ser visitada por muchísima gente, y dentro de 100 años, cuando nosotros no estemos, pues habrá otras fotos, pero ahí seguirá la calle Comercio, a lo mejor con el mismo adoquín o no, pero ahí seguirá la calle Comercio. Bueno, el planteamiento ha sido esto que estaba contando, y utilizar, lo novedoso ha sido aquí utilizar otra vía distinta de difusión, con la idea de acercar ese patrimonio a un público que no es el usual de los nuevos, no es un público digital, sino un público que ha nacido con lo analógico. Entonces, son fotos que se van a ir en tamaño chiquitito porque las pantallas no dan más, es decir, tenemos unos condicionamientos técnicos que nos impiden ponerlas como a nosotros nos hubiera gustado. Pero todas las fotos van a ir numeradas de la 1 a la 50 para que uno dice, pues he visto la 23 porque entraron en bucle, es decir, como lo vemos en la información que se da en los autobuses. Y apenas la información que damos es el número de foto, el año y el autor de la fotografía cuando lo conocemos, porque hay fotografías y fotógrafos diferentes, porque hemos hecho esa pequeña selección. También es un homenaje a todas esas personas que reproducen nuestra ciudad. Ese es lo que ofrecemos ahora. Pero si te acuerdas, hace muy poquito, hace el 23 de enero, lo que subimos a la web fue un documento curioso que era ¿por qué celebramos en Toledo San Ildefonso? Y habíamos cogido una bula un edicto de uno de los arzobispos toledanos indicando que sea fiesta en todo el arzobispado y fiesta de precepto. Y documentamos por qué es fiesta de precepto y por qué Toledo celebra esta fiesta, que es la única fiesta local no movible es San Ildefonso. La otra fiesta local es movible, depende de cada año, ¿no? Pero la no movible es San Ildefonso. Y encima, lo maravilloso es que en Toledo se celebra la festividad que conmemora el fallecimiento de un arzobispo en el siglo VII. O sea, pues es la fiesta local, pues sí. Estamos en el canal diocesano, habla mucho de la implicación y de esa interrelación entre el poder civil y el poder eclesiástico en la ciudad de Toledo. Entonces, a lo largo de la historia. Y bueno, pues aquí el ayuntamiento decide que el patrón de la catedral, es decir, un arzobispo de la catedral, es decir, pues patrón de toda la diócesis, sea el patrón de la ciudad. Y eso, bueno, yo creo que siempre el planteamiento del archivo es intentar subir recursos para que la gente los disfrute. Y de una manera u otra se sienta, admira aún más su ciudad, la ciudad en la que vive, que muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener este marco tan alucinante que es una ciudad patrimonial como Toledo. Bueno, hablabas de estas iniciativas, San Ildefonso, ahora esta de la calle Comercio, el fondo y de todos los documentos que allí atesoraréis. ¿Tiene límite la colección? Por ejemplo, Luis Alba no deja de sorprender y de regalarnos fotos cada vez. ¿Qué es lo que tienes allí? Un tesoro maravilloso. Es interesante la pregunta que haces, porque alguien dirá, ¿y lo tenéis todo organizado y todo escrito? Y yo digo, ni ni ningún archivo en España. Para que un archivo esté organizado y escrito a un nivel de detalle suficiente, tiene que ser muy limitado en tamaño, es decir, y mucho personal. En el archivo municipal trabajamos, ahora se ha incrementado también gracias a ese apoyo de nuestra alcaldesa, Milagros Tolón, se ha incrementado con una nueva persona para trabajar en la plantilla, pero si trabajáramos 30 personas, que hay archivos municipales de este tamaño que trabajan 30 personas, si trabajaran 30 personas estarían todos trabajando. Yo siempre he dicho que en España la cultura da mucho trabajo, otra cosa es que haya recursos para pagarlos, ¿vale? Pero el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años en mejorar las instalaciones y la dotación del archivo municipal.
Y bueno, la adquisición de la colección de Luis, como todos saben, es excepcional, pero nos queda muchísimo por trabajar en la colección de Luis y en lo que genera el ayuntamiento cada día y en lo que pueden donarnos o depositarnos los vecinos de la ciudad de Toledo, porque no deja de ser un servicio al servicio, y valga la redundancia, de todos los ciudadanos. Es decir, el ayuntamiento tiene un cementerio donde las personas que fallecen son inhumadas, pero tienen muchos servicios, y uno de ellos es el archivo municipal, donde la gente puede depositar y donar sus documentos, y también puede buscar sus antecedentes. En el caso de la colección de Luis, yo quería y quiero a Luis Alba. Bueno, ya saben que ha fallecido prácticamente pronto, hará un año. La colección de Luis Alba está completa en el archivo municipal, entre otras cosas por el deseo de su heredera, Emilia Alba, y el apoyo que se ha tenido por parte de la Real Academia y del seminario, y el interés, sin lugar a dudas, porque si no, no habría sido posible, de nuestra alcaldesa. Bueno, pues en la colección de Luis es espectacular. Estamos abriendo las cajas, porque todavía queda muchísimo trabajo, y quedará trabajo para décadas, y lo digo ya. Si tuviera que destacar de lo último que hemos visto en estas 2 o 3 últimas semanas en relación con él, hoy hemos abierto una caja. En una caja hay un manuscrito y pone 1824-1828. Veo el texto, un texto escrito a mano, manuscrito, y lo que es un diario de un canónigo de la catedral contando su día a día, lo que hace, las visitas que tiene, las misas que da, o sea que y son casi 500 páginas. El día a día de la catedral, vista desde la óptica de un canónigo en un manuscrito. Me he acercado al archivo de la catedral por otras cuestiones y les he comentado, ¿esto tenéis algo similar? Y ellos me han dicho, ¿que recordemos? No, esto está todo a vuestra disposición, podéis venir. O sea que pensamos en un diario de algún joven o algo que apunta a lo que sea, pero que un canónigo fuera anotando su día a día, 4 años, 1824-1828, puede ser lo que cuenta es lo que hace. A lo mejor alguien dice, y en vez de un canónigo podía ser una ama de casa y nos cuenta sus recetas de cocina, ¿no? Pero bueno, él lo que cuenta es lo que hace, si ha escuchado misas, si ha estado en no sé cuánto, bueno, pero esta es una pieza singular, porque de esa persona, que seguramente al final conseguiremos saber quién es, cómo se llamaba y un poco de su vida, pues lo que refleja ese diario, que son cuestiones personales que él anota para sí, esa mente que muchas veces no queda reflejada en los documentos, sino que se las lleva uno cuando se muere, pues a lo mejor ese diario nos da otras perspectivas. Eso por un lado. Y esto venía en la colección de Luis. ¿Cómo lo consiguió Luis? Los mecanismos a la hora de adquirir documentos, él los controlaba. No los controlo yo. Yo ahora llevo 30 años en el Archivo Municipal de Toledo, no tengo las herramientas que él tenía para adquirir a través de libreros del libro viejo, a través de personas particulares que se lo ofrecían en venta. Eso nosotros no lo tenemos. Es decir, y ahora lo interesante de la colección es intentar que eso, que nació privado o público, que adquirió un coleccionista y que ahora ya forma parte de una institución pública, se lo devolvamos a los vecinos, se lo devolvamos a los interesados. Esto por un lado. Y desde hace unos días encima de mi mesa hay un álbum inmenso, de un tamaño superior a un DIN A3 cada una de las hojas, más o menos, y que tiene como unas 800 o 900 hojas. ¿Y qué es lo que tiene? Es de 1946. Es un álbum que la Inspección de Educación de la provincia de Toledo regaló al dictador, al general Franco. No es el único álbum, todas las provincias hicieron lo mismo, y que desconocemos, porque bueno, Luis me lo contó, que eso lo adquirió haría como 2 años o así. Dice, lo tengo, lo tienes que ver. Bueno, el álbum ya está. El álbum lo que tiene al principio son datos de carácter estadístico e informativo sobre lo que es el estado de la educación en la provincia de Toledo, porque abarca toda la provincia de Toledo. Vale, eso bien. Pero luego lo que tiene, el grueso, son como 400 o 500 hojas con trabajos escolares de niños de la provincia de Toledo, de niños creo que son de 25 o 30 pueblos de la provincia, niños que tendrían 12, 13 años, porque estamos hablando de 1946. Aparece la maestra y el maestro y aparece el niño. Son trabajos exquisitos, porque es claro, es el mejor niño de ese colegio, con la maestra más interesada, porque era lo mejor de lo mejor para mandárselo al dictador, a la persona que estaba gobernando el país entonces. Obviamente esas miradas, y nunca mejor dicho, de esos niños a lo que están viviendo están muy condicionadas por el periodo histórico. Estamos hablando de los primeros años del franquismo, ¿no? Pero son
bellísimos, porque hay un trabajo escolar, hay dibujos, hay recortes, y algunos explican cómo es su pueblo, hay poesías, o sea, son los trabajos escolares realizados por esos niños. Y yo la reflexión que me hago es, algunos de estos niños, si eran los mejores de sus pueblos, pues terminarían con responsabilidades políticas o sociales, y algunos de esos niños, muy posiblemente ahora, a lo mejor están en un hospital, enfermos, están sufriendo por la enfermedad, o no, Dios quiera que no, pero porque ahora tendrán 80, 70 y tantos, 90, es decir, ellos no pensaban que cuando un maestro les hizo hacer un trabajito con la supervisión del maestro, ahora esto, que participarían también los padres, y se lo entregó, ¿ha quedado bonito? Sí, pues ese maestro desde Quero, desde Ocaña, desde Talavera, lo mandaron aquí a Toledo, y aquí formaron un libro, ese libro se lo mandaron al dictador. Avatares de la historia han hecho que Luis Alva lo comprara hace 2 años o 3 años, que fue cuando él me lo dijo, y ahora está en el municipal, y yo lo puedo ver. La idea es que no lo vea el archivero es un instrumento, es un medio, sino que lo vean los ciudadanos. Me encantaría que en algún momento ese libro, porque a mí me fascina ver las cosas que han hecho los niños, y esos niños, alguien dirá, este es mi padre, tenía 13 o 14 años o 12, hizo esto, aquí está. Y se va a conservar para siempre, a lo mejor del trabajo, de esa etapa formativa de esos jovencitos, de los años 40 o 50, solo queda ese trabajo, solo queda ese texto que escribieron o esa imagen que dibujaron, y bueno, lo hemos conservado. Si se hubiera perdido, de eso no quedaría. La particularidad de los documentos de archivos es que son únicos e irrepetibles, son como nosotros. No hay un archivero igual, no hay una persona igual, y bueno, todos, la vida siempre estamos llenos de matices, y si se pierde una persona cualquiera, la historia de la humanidad sería distinta. Nos puede parecer que no tiene sentido lo que digo, pero sí. Es decir, imaginemos que ahora estoy hablando con vosotros, me da un infarto y ya está. No, pero ¿y qué ocurre? Pues que hay una plaza nueva que alguien cubrirá, alguien que está estudiando y dice, pues voy a ser el próximo archivero porque ha aprobado una oposición. Es decir, no nos damos cuenta, esto de la famosa, el vuelo de una mariposa en un sitio hace que se condicione la historia a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia. Esto ocurre. La particularidad de los documentos de archivo es que únicos y irrepetibles, y nos enseñan vida, nos enseñan realidades de hechos que ocurrieron. Cuando estamos leyendo un libro en una biblioteca, que puede ser maravilloso, puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede ser un poema, no dejan de ser obras de creación literaria y científica por el autor. Lo que reflejan es lo que el autor, pero los documentos firmados, los originales, son retazos de vida. Vida administrativa muchas veces, pero también vida íntima, como es esa memoria de este canónigo, que cuando él lo escribió no pensaría que prácticamente 200 años después iba a caer o iba a estar depositada en el archivo municipal, y alguien podría entender o estudiar sus razonamientos, sus inquietudes, sus miedos, y eso está ahí. Bueno, Mariano, tú eres el archivero desde 1991, sustituiste en el cargo a Esperanza Pedraza. Tú eres de Noblejas, y le has dado mucho a esta ciudad. ¿Qué has recibido tú a cambio? Yo he recibido muchísimo. En la vida hay Silvio Rodríguez habla de una canción que me encanta, que es la de Causas y Azares, ¿no? Viene a decir algo así como las causas le fueron cercando y el azar se le fue enredando. Bueno, pues la providencia, el destino, Dios, mi preparación, cada uno que lo vea como quiera, condicionó, porque yo el día que aprobé esta plaza, yo estaba en Talavera, ¿no? Era el encargado, era administrativo archivero en Talavera de la Reina, que ahora hay un gran archivero que se llama Rafael Gómez Díaz. Yo estaba allí y salió la plaza aquí en Toledo. Yo no, en un principio estaba en Talavera, estaba muy a gusto y no pensaba que pudiera aprobar esta plaza. La cuestión es que en Talavera sacaron la plaza como de un mayor nivel, y desde que la convocaron al examen pasó más de un año. Y aquí en Toledo la convocaron entre medias y los exámenes eran los 6 meses. Entonces, yo que me estaba preparando para la plaza de Talavera, me presenté antes a la de Toledo. Aprobé el primer ejercicio, el segundo, el tercero, y al final había aprobado, ¿no? Pues era el archivero de Toledo. Para mí como historiador es un gran reto, porque yo este archivo le conocía primero como investigador. Mi memoria de licenciatura la hice en el Archivo Municipal de Toledo, precisamente sobre la Real Compañía de Comercio y Fábricas, que es una compañía por acciones que se crea en 1748. ¿Alguien piensa que en Toledo una compañía por acciones para vender tejidos de seda a la India, bueno, y con dinero que procedía a toda España? Pues sí, una compañía por acciones. Que además tenía su sede en el edificio que está pegadito a la Diputación Provincial, en la antigua Casa de Vargas. Entonces, pues
pues iba a decir de la noche a la mañana, no, pero bueno, el sitio donde había estado estudiando, donde había hecho mi memoria de licenciatura, se convierte ahora en el sitio en donde voy a trabajar. Un privilegiado, sin lugar a dudas, porque yo había estudiado historia, y a mi padre le decía, padre, he estudiado una carrera que si alguna vez trabajo voy a ganar menos que tú. Y mi padre era un obrero de la construcción, lo que quiere decir, pero no me digas eso, hijo mío. O sea, que el que en un momento determinado pudiera trabajar en el sitio donde había investigado como investigador, como usuario, que tuviera a mi disposición y a la disposición de todos los vecinos ese patrimonio documental tan único, tan alucinante, tan espectacular, como son todos, porque para Toledo estos documentos son tan importantes como los documentos de Llévenes para la localidad de Llévenes. Entonces, abrió un abanico de posibilidades inmensa. Yo soy muy feliz. Yo cada mañana que vengo, entre otras cosas porque tengo un equipazo de gente conmigo, o sea, tengo una suerte inmensa de las personas que trabajan en el archivo municipal. Y en el ayuntamiento yo creo que me encuentro muy a gusto. Entonces, los proyectos en los que puede ir uno haciendo, había un presbítero de Villacañas, Francisco Garel Malo de Medina, que despectivamente le llamaban, decían, es un hombre inquieto y lleno de ideas. Bueno, pues yo creo que es una manera de cómo me definiría yo, un hombre inquieto y lleno de ideas. Eso no quiere decir que las ideas sean buenas, pero lleno de ideas, estoy lleno de ideas. Entonces, a la hora de poder materializar esas ideas, siempre tienes que tener la suerte de tener un equipo, un equipazo, y de que las corporaciones municipales, al que tú eres un mero técnico, las decisiones las toman ellos, las corporaciones municipales vean que la línea en la que estamos, aunque maticen, aunque digan esto no y esto sí y tal, pero vean, así es como lo tienes que hacer. ¿Qué ventaja he tenido yo? Las nuevas tecnologías. Es decir, cuando murió Esperanza Pedraza, bueno, ella falleció al poco, por desgracia, de haberse jubilado, pero no es lo mismo la etapa de Clemente Palencia y de Esperanza Pedraza, en el que los medios eran los que eran, a una etapa con el boom de Internet o de publicaciones o incluso de recursos destinados al archivo por parte de la corporación. Entonces, en ese sentido, el archivo municipal se ha visto muy beneficiado. Pero difundir el patrimonio de la ciudad es que es muy fácil, es que hay tanto, es una ciudad tan única, es una ciudad tan maravillosa en ese patrimonio que lo absurdo sería no hacerlo. Es decir, si tú vas a una casa y dices, joder, tengo para hacer lentejas judías, es que no sé si es hacer arroz, es que tengo tantas cosas que hacer, porque si solo tuvieras huevo, pues lo mismo ese día lo comías o cocido, o en tortilla o con patatas. Pero como los recursos que tienes son tan infinitos, las posibilidades son tan inmensas, y luego la gente que te rodea es tan buena a la hora de ayudarte, que lo absurdo es no canalizar eso. O sea que a mí me ha dado, mi etapa como los archiveros, los bibliotecarios, generalmente, yo incluso creo que también los periodistas somos muy de vocación, es decir, es algo que entendemos y que va en nuestra manera de hacer las cosas, es decir, esta idea de servicio, de lo que tenemos allí, lo que nosotros tenemos, no es del archivo, no es del archivero, ni del personal, ni siquiera es del ayuntamiento. El ayuntamiento es una institución que está al servicio de los ciudadanos. Si no entendemos esto, bien es cierto que alguien me dirá, bueno, y lo estáis subiendo como lo estáis subiendo muchas cosas, no lo hemos dicho, pero ahora mismo seguramente el Archivo Municipal dentro de Hispana, que es el repositorio fundamental de recursos digitales a nivel nacional, creo que como archivos municipales estaremos el segundo o el tercero de España, en de cosas que hemos subido. Vamos a subir más cosas dentro de poco, ya conoceréis la noticia, pero o sea, y cuando lo ponemos en Hispana está al servicio no ya de los toledanos que accedan a nuestra web o de cualquier ciudadano que acceda a la web del ayuntamiento, sino que estamos en la web de webs, que es Hispana. Y ahí ofrecemos, ahora mismo hay 28.000 registros, que pueden ser libros, revistas o lo que sea, y vamos a seguir en esa línea, es decir, ofreciendo a los demás. ¿Por qué? Porque de nuevo el objetivo, nosotros cuando subimos algo a la web no ponemos marca de agua, muy raro, o sea, como mucho ponemos un sellito al final en una hoja en blanco. Hay otras instituciones muy respetables que ponen marcas y tal. Nosotros no, ¿por qué? Porque yo no quiero que se hable del archivo municipal. Cuando subimos algo a internet lo que quiero es que se hable de la ciudad de Toledo. Que se vean, que un padre, una madre, si tiene que buscar una imagen, dijo esta, si es que está limpia, es que la puedo poner, que no hay nada que me lo manche, y que es Toledo. O sea que ese es el objetivo, esos los recursos que tenemos, ponerlos a disposición de todos. ¿Todos los podemos poner? No, porque hay limitaciones, por ejemplo, por el derecho de propiedad intelectual, algo tan sencillo, quiero ver un proyecto de un edificio, pues es que los proyectos están protegidos por la ley de propiedad intelectual.
tienen que pasar unos plazos. Quiero ver estas fotografías, están protegidas por la ley de propiedad intelectual. A la hora de subirlos, quiero ver este libro, ¿por qué no me lo digitalicéis y me lo mandáis? Porque tiene derechos de autor, derechos del honor, la intimidad personal y familiar. Hay multitud de limitaciones que condicionan el acceso. Y luego lo que yo comento muchas veces es que bueno, también hay una capacidad finita en lo que es nuestro Internet, nuestra plataforma de Internet. Por ejemplo, las fotografías las subimos a una determinada calidad, que es una calidad muy razonable, es decir, son 500, 600, 800K, 1000 píxeles el lado mayor, es decir, todo eso lo estudiamos. Porque yo siempre pienso que desde el archivo, la idea mía y que intento transmitir es, el archivo en los recursos es como el autobús. Desde mi punto de vista, el autobús tiene que ser, imaginemos, gratuito, pero si alguien quiere ir en taxi, que lo pague. Entonces, la idea es, vamos a subir muchos recursos a una determinada calidad, la calidad del autobús, pero si, oye, quiero esta fotografía, pero la quiero porque quiero hacer un póster de no sé cuántos, un uso, o la quiero porque quiero publicar un libro en el que voy a cobrar, pues entonces paga derechos, porque a mí el ayuntamiento me paga, y si me paga por los impuestos que pagan los toledanos, lo que quiere decir que tiene que haber una contraprestación. Pero en la medida en la que podamos, y que entienda que están libres de derechos y que se puede hacer todo lo que podamos subir, es como un martillo pilón. A ver cuál es lo siguiente, a ver cuál es lo siguiente. Siempre estamos trabajando para ver cuál sería el siguiente proyecto de cara a la difusión. Ese es el objetivo. Mariano, ya para terminar, ¿le queda algo por saber de Toledo, el archivero municipal? Pues la cuestión es que cada día sé que sé menos. Es decir, y el problema no es que sepa que sé menos, sino que algunas cosas que sabía se me olvidan. Entonces eso me da rabia, porque el planteamiento que digo, bueno, las personas son como los ordenadores, que tienen una capacidad de memoria, la que sea. Es decir, el disco duro puede ser más grande o más pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que cuando cogemos algún conocimiento nuevo, nuestro disco duro tiene que borrar algún fichero que tenía por ahí. Entonces borra algo que ya sabía. Y a ver, no es que me dé rabia, a mí lo que más me gusta en esta vida es aprender. Disfruto aprendiendo, es lo que más me emociona. Pero a veces uno no disfruta de lo aprendido cuando ya lo cambian. Pasa, por ejemplo, con muchos programas de informática, es decir, te cuesta dominar ese programa 3 meses y a los 3 meses ya hay variaciones, ya hay cambios que tienes que hacer. Este continuo cambiar, joder, espérate que disfrute, que lo saboree, ¿no? que la aproveche. Entonces, me queda muchísimo cosas que, o sea, posibles proyectos de publicaciones o de investigaciones. Yo por las tardes, casi todas las tardes estoy en el archivo solito, con los documentos, escribiendo, leyendo, divirtiéndome. Entonces, me queda muchísimo, como para la historia de esta ciudad, quedan multitud de monografías, o sea, hay muchos aspectos de los que no se conoce prácticamente casi nada. Esta mera anécdota de desde cuándo tenemos aceras, eso lo he aprendido hace unos días gracias a Rafael Juan del Cerro Malagón. Entonces, nos queda, o sea, trabajo en el archivo hay muchísimo y la gente que quiera saber va a tener mucho tiempo para poder seguir aprendiendo. Pues nos vamos a quedar con eso, a la espera de que el próximo lunes salgan en los autobuses esas fotos en las pantallas y luego podamos disponer de ellas también en la página web y de futuros proyectos que seguro que nos sorprenderás de aquí a poquito tiempo, sí. Por eso que decías de esa mente inquieta y nerviosa. Muchísimas gracias, Mariano, por habernos acompañado esta noche. Un placer a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias a todos. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.